Amén, buenas noches, pueden tomar asiento. Muchas gracias, yo también puedo tomar asiento. Fantástico. ¿Listos para estudiar? Ok, muy bien, estamos en Lucas, el capítulo 9, y vamos a iniciar el estudio en el versículo 43 dentro de poco. Pero primero una pregunta. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya vivido toda su vida sin ningún sufrimiento ni dolor? ¿Nadie? Por supuesto que no. Porque el sufrimiento y el dolor son parte de la vida. Y todos nosotros, aun que somos creyentes, tenemos que pasar por esos problemas. Y si yo no tengo dolor, si yo no tengo sufrimiento en este momento, seguramente alguien que está en mi círculo de amigos, amistades, mi familia, mi grupo de mi casa y su casa, alguien cerca de mí está sufriendo. Y si el dolor y el sufrimiento son inevitables en la vida, entonces ¿por qué les tememos tanto? Es decir, ¿por qué no entendemos a veces esta realidad y su propósito? Y aquí en Lucas capítulo 9, en un estudio pasado, en versículo 22, Lucas 9, 22, el Señor había dicho que le era necesario padecer. Fíjense, Jesús dijo que le era necesario padecer. Si Él no padece, nosotros no tenemos perdón de pecado. Le era necesario. Y en el versículo siguiente, Él dice a sus seguidores que ellos también tenían que tomar su cruz cada día. Es decir, nosotros. Pablo dijo algo parecido en Hechos capítulo 14, versículo 22, cuando dijo que es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. Necesario. En este pasaje, Lucas capítulo 9, Jesús ha sido transfigurado y ha descendido del monte para sanar a un muchacho endemoniado, y entonces sucede esto a continuación que vamos a iniciar esta noche en este estudio. Ahora, vamos a tomar este pasaje y quisiera sugerirles 4 razones que hacen que temamos el sufrimiento en lugar de abrazarlo. ¿Qué concepto? ¿Abrazar el sufrimiento? Si lo entendemos, sí. Y vamos a ver, Lucas capítulo 9, comenzando en el versículo 43. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Aquí estamos en buena compañía, porque los discípulos también de Jesús en este tiempo temían hablar con Él acerca del significado de todo esto. Ahora, primera razón por la cual tememos el sufrimiento es porque frecuentemente nosotros perdemos de vista el punto principal. El punto principal en la vida y en este pasaje. Porque el punto principal en este pasaje, de todo lo que vimos en el monte, todo lo que vimos con el muchacho endemoniado y todo lo que estamos viendo acá, el punto principal no es lo que Jesús hace. No es el milagro de la sanidad, no son los demonios, aunque todo esto es real. Y todo esto tiene su importancia, por supuesto que sí, pero el punto principal es Jesús y su sufrimiento. Jesús se ha encaminado hacia Jerusalén.
Allí le espera la cruz. Y Jesús está anunciando su pasión y también está diciéndoles a sus discípulos que ellos también le seguirían hacia el sufrimiento. Y es precisamente lo que pasó en el caso de cada uno de ellos. Punto principal. Nuestro sufrimiento también tiene propósito. Entonces, de nuevo, nos hago la pregunta, ¿y por qué entonces tememos el sufrimiento? Porque tiene propósito. Ustedes me conocen muy bien, la mayoría de ustedes, y no voy a repetir la historia de mi vida tantas veces, y saben que hemos pasado por sufrimiento también. Y cada uno de ustedes, y diferente en cada caso, en algunos casos más profundo, más alargado que en otros casos, todos hemos pasado por el sufrimiento. Y todavía nos queda un poco de vida, ¿no? Así que nos está esperando más sufrimiento en algún momento. ¿Es nuestra fe una fantasía azucarada, empalagosa, o es una manera realista de abordar la existencia nuestra en un mundo caído como parte de algo que es mayor que nosotros mismos? Somos tan inmaduros en nuestra fe que pensamos que cada vez que cometemos un error, que Dios va a hacer algo malo que nos sucede de inmediato. O cuando hacemos algo bueno, que Dios tiene que recompensarme ya. Y muchas veces esta es la inmadurez que tenemos. O alguien está sufriendo y nosotros ¿qué hacemos? Juzgar a esa persona. ¿Qué ha hecho? Por eso está sufriendo. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque la verdad es el sufrimiento viene de muchas fuentes. Y qué inmaduro pensar que cada error, cada paso que tomamos, que Dios me va a juzgar. ¿De veras crees que Dios omnipotente está ahí en el cielo pensando qué mal le va a hacer fulano el día de hoy? ¿Qué sufrimiento le voy a preparar? Yo creo que Dios no tiene que inventar mal. Existe el mal. Existen los problemas. Claro que cuando tomamos decisiones equivocadas, cuando pecamos, vamos a sufrir consecuencias. Y Dios no tiene que hacer nada. Un hombre infiel a su esposa y Dios dice, voy a hacer que su esposa se enoje. No tiene que ayudarle en nada, les aseguro. O sea, sucede. Está sufriendo las consecuencias de su pecado. No se trata de ver de Dios que está juzgando a fulano. No, es la consecuencia de su pecado. Pero muchas veces porque no entendemos este cuadro grande, el punto principal y todo esto, cuando viene el sufrimiento, tenemos miedo, no entendemos tantas cosas. Y no estamos solos en esta inmadurez, porque este es el punto principal de este pasaje aquí en Lucas, es mostrar, fíjense, la inmadurez de los discípulos de Jesús, a pesar de haber estado con Él tanto tiempo. Y todavía les falta mucho, como todos nosotros. Ahora, una segunda razón por la cual muchas veces nosotros tememos el sufrimiento es porque no oímos bien. La transfiguración se ve seguida por 4 manifestaciones de inmadurez de los discípulos. Primero vimos faltos de fe, a pesar de estar con Jesús y las experiencias cumbre. Tardos para aprender, vimos la vez pasada. Ahora llenos de orgullo, y vamos a ver luego intolerantes de otros que no son como ellos.
todo esto, manifestaciones de inmadurez espiritual. Ahora, Jesús continúa haciendo énfasis sobre la necesidad de oír bien. Y sea lo que sea, aprenderemos que necesitamos oír lo que Jesús dice. Samuel David, precisamente como has dicho, ¿por qué estamos aquí? Oír, escuchar, conocer, por supuesto, y todo esto, y compañerismo, pero oír lo que el Señor dice, escuchar su palabra. Y tenemos que recordar que Jesús y sus discípulos viven en una sociedad oral, en su gran mayoría. Un porcentaje muy pequeño de la población sabe leer y escribir. En su gran mayoría se trata de una sociedad oral. Y si ellos tienen dificultades para oír bien, nosotros que sí tenemos el lujo de leer y escribir, muchos de nosotros, quizá no todos, pero si estos discípulos que toda la vida han aprendido lo que es oír bien, si a ellos les cuesta oír las palabras de Jesús, ¿por qué habríamos de pensar que somos diferentes nosotros? Vamos a tener dificultades en oír. Nos resulta difícil porque lo que Jesús dice requiere que cambiemos nuestra cosmovisión. Si solamente decía Jesús, abre la puerta por favor, ¿cómo no? Por supuesto. Pero cuando Jesús nos está diciendo algo tan profundo que requiere de nosotros un cambio total de cosmovisión, visión del mundo, cualquiera que sea la palabra, la frase, eso sí nos cuesta. Nos cuesta, porque es un cambio tan fuerte. Y cuando Jesús dice aquí en este pasaje, oigan, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Fuerte. Oigan, muchachos, estas palabras han que penetrar bien en nuestros oídos. Aquí hablamos acerca de aprender lo que es amar bien. Y está bien, pero hagamos la pregunta, ¿realmente creemos que Dios es amor? Y si decimos que sí, entonces ¿realmente creemos que Dios se complace en hacernos sufrir? En serio. Si Dios es amor, ¿se complace Él en hacernos sufrir? Yo me equivoqué por eso, Dios me ha mandado este problema. En serio. En serio. ¿No es lo mismo que sucede cuando un padre de familia, un pediatra, digamos, dice, mira, sé que esto va a doler, pero... ¿Qué está diciendo? Sé que esto va a doler, pero está bien. Es para tu bienestar, es para tu salud, tu sanidad. ¿No es Dios tan amoroso como cualquier padre de familia, cualquier pediatra? Y oye, el médico no tiene que inventar enfermedades, ¿verdad? No tengo tantos clientes, voy a inventar otra enfermedad para que me busquen. No, pero esta es la imagen que muchas veces tenemos de Dios. No, Dios tiene que enviarme algún juicio, esto que el otro, que... en serio. Sí, vamos a sufrir, claro, vamos a tener tribulación, claro. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, donde hay mucho pecado. Pero el Padre nuestro, a quien cantamos, tan amoroso, que como el médico no puede decir, mira hijo, yo sé que eso va a doler, pero esto te va a hacer crecer, profundizarte en la vida.
aprender a oír bien es esencial para nuestro crecimiento, tanto personal como espiritual. Todos conocen Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa es la importancia de establecer un fundamento bíblico en la vida. Sea lo que sea, escuchando los mensajes los domingos, aquí los miércoles, este libro, direcciones que usamos como herramienta en hacer discípulos, otros libros que uno puede leer o buscar algo en el internet. O sea, todos estos medios son importantes para seguir creciendo, madurando en nuestra fe, creciendo en nuestro entendimiento de la Biblia, crecer en nuestra participación en la misión divina, alcanzando a los menos alcanzados y a los más pequeños de estos, y aprendiendo a amar bien a Dios, al prójimo, a los menos alcanzados, a los más pequeños de estos. Los sufrimientos nos ayudan para ayudar a aquellos que están sufriendo. Cuando nosotros hemos pasado por algo y podemos decir, oye, entiendo un poco por qué he pasado por lo mismo. A veces tengo que ser honesto, a veces hablo con personas que están pasando por algo y digo, no me puedo imaginar lo que está sufriendo. Esta mañana cuando ese tipo, ¿dónde fue? No sé, en el sur, que mató a estos 2 reporteros en la mañana, y sus padres recibieron la noticia por un texto y luego les llamó la emisora, su hija ha muerto. No me puedo imaginar. En serio, no me puedo imaginar. No les voy a tirar versículos bíblicos ni nada porque no sé. Sencillamente no sé. Pero en algún lugar, en algún momento, habrá alguien que podrá decir, yo he pasado por algo parecido. Eso es lo que he aprendido. Puro oro. Dios tiene propósito para nuestro crecimiento, para nuestro ministerio, para nuestra madurez, no inventando sufrimiento, sino aprovechando del dolor y sufrimiento normal y natural que todos recibimos a diario. Hay una tercera razón por la cual no entendemos bien el sufrimiento, y es simplemente que a veces no tenemos la madurez suficiente para percibir los propósitos de Dios. Decimos que Dios tiene propósito, está bien, pero muchas veces hay creyentes que no tienen la madurez necesaria para entender. Dios tiene sus propósitos. Y como digo, algunos propósitos los comprendemos y otros no. ¿Por qué sufrimos? Pues Santiago dice, muy sabiamente, Santiago, 1 capítulo, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Palabras de un hombre que va a morir por su fe, que ya al escribir esas palabras ha sufrido mucho. Pablo dijo, Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
¿Quién no quiere gloriarse en la esperanza de la gloria? Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué? ¿Qué? Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mira, yo sé que esto va a doler, pero por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sigue la progresión acá. Regocijarnos en nuestras tribulaciones, y esto nos equipa para amar bien a Dios y al prójimo. Pero muchas veces somos tan egocéntricos en nuestra fe que pensamos que todo se trata de que roguemos a Dios que detenga el dolor, en lugar de ver que Dios nos está preparando para la misión, para amar bien. Y si nuestras vidas no están enfocadas en mostrar el amor de Dios a los demás, nuestro sufrimiento entonces carece de propósito. En serio. Si no entendemos nuestro propósito y nuestra misión, entonces nuestro sufrimiento no tiene propósito. Y por eso hay tantos creyentes que sufren y no cambian. Y no pasa nada. Pero siguen sufriendo, como su vecino que no conoce a Cristo, que está sufriendo también. Pero el creyente no puede ayudarle mucho porque está sufriendo también y no tiene propósito. Solo sabe sufrir. Pues así es la vida. Y así son las cosas que decimos, ¿no? Porque no entendemos los propósitos. Y el punto de sufrimiento en nuestras vidas, oigan, es el punto de gracia, como dijo Pablo, Romanos 5, y crecimiento, produciendo en nosotros todas estas cosas. Y así es que empezamos a llegar a la madurez. Y por eso mi consejo es: no desperdicies tu sufrimiento. El sufrimiento es duro. ¿Para qué quieres desperdiciarla? Segunda de Corintios, primer capítulo, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo sufrió muchísimo. Pero Pablo no quiso desperdiciar su sufrimiento, sabiendo que todo lo que sufría tenía propósito. No que Dios estaba inventando las tribulaciones, no, que las tribulaciones pasan. Pero Dios estaba aprovechando los ataques de hombres malvados y estaba aprovechando tormentas o lo que fuera, preparándole. Y Pablo aquí está diciendo: oye, todo esto tiene propósito. Y todo lo que estoy sufriendo es para ti, es para ustedes, para que puedan ver un patrón, un crecimiento, una madurez, un propósito. Hay una cuarta razón por la cual muchas veces no entendemos bien el sufrimiento,
Y es una razón tan tonta, pero tan real. Tenemos temor de hablar con Dios. En serio. Oh, hermano, todas las mañanas estoy orando. ¿Cómo es la oración? Oh, gran Dios de las luces, cuánto te alabamos esta mañana por los pajaritos, por las flores que veo. Pero no estamos hablando de lo que sentimos en el corazón. Y no digo que lo demás es malo, digo que bien darle gracias y alabarle, etcétera. Pero a veces cuando estamos pasando por los problemas, ¿por qué no le decimos, Padre Santo, qué pasa? Explícame, enséñame, quiero aprender, quiero crecer, quiero amar bien, explícame cómo ajustar mi vida, arrepentirme si es necesario, lo que pueda. Señor, me urge saber, hablar con Él. Y hablar con Él acerca de los propósitos que Él tiene para nosotros y para su reino. El hijo de este hombre que estaba sufriendo cuando Jesús iba bajándose del monte con sus tres, el hijo endemoniado, Jesús sana a este muchacho, pero también utiliza este incidente como un medio para enseñar a sus seguidores, preparándoles para lo que vendrá. Así es Dios. Jesús es el hijo mayor. Y lo que este hijo humano está sufriendo, el hijo endemoniado de este Señor, el sufrimiento de Jesús será infinitamente mayor por causa del reino. Él nunca nos pide ni permite que suframos lo que Él sufrió por nosotros. Y por eso hay un verso en 1 Corintios que me significa tanto, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No tienes ninguna prueba, ninguna tentación, ningún dolor, ningún sufrimiento que no va a pasar a tu vecino, que es budista, que es ateo. Es algo humano, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Mira, yo sé que esto va a doler, pero Él sabe. Él sabe hasta qué punto somos capaces. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Siempre nos da la salida. Siempre, siempre, siempre. Entonces a nosotros nos toca decidir con cuál será el punto de enfoque cuando pasamos por el sufrimiento, bueno o malo. Pero he sido traicionado. Mi papá, mi hermano, mi novia, mi novio, he sido traicionado. Jesús también. Y aún más. Versículo 44, por eso dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Cómo? Fue traicionado. No podemos pasar por nada que Él no ha pasado por lo mismo. Y en últimas, sus propósitos tienen que ver con usar nuestro dolor y sufrimiento normales y naturales para movernos a alcanzar al mundo que nos rodea, compartiendo su amor con los menos alcanzados, con los más pequeños de entre nosotros. Y por eso, quizá tratando de resumir lo que estamos viendo aquí en Lucas capítulo 9, estos 3 versículos cortos, si estamos equipados nosotros, tú y yo, para ayudar y amar bien
a las personas en nuestro alrededor que están sufriendo. Y si no hay nadie hoy, habrá mañana. Siempre hay. ¿Estamos equipados? He sufrido tanto. Entonces has de tener tu doctorado en problemas. Has de ser tan capaz de ayudar a los demás. Pero lo que pasa es que muchas veces queremos desperdiciar nuestro sufrimiento. Tanta sabiduría que el Señor tiene para nosotros. Padre Santo, gracias te damos por ser un Dios tan amoroso. Perdónanos, Señor, a veces cuando nos enojamos, te culpamos, estamos corriendo de tu presencia. Y, Señor, queremos confesarte que es por nuestra ignorancia, porque a veces no queremos oír bien. Señor, a veces, sinceramente, somos tan egocéntricos que no queremos ver el propósito global que tienes. Y te suplico, Señor, que estos versos tan sencillos, pero tan profundos, que puedan resultar en nuestro crecimiento esta noche, porque te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús.